Falta alguien más para conectarse. Bueno, doctor, ya está la gran mayoría del salón. Creo que podríamos ir. Ok, ok, me dicen si se ve la pantalla completa, por favor. Fisiología de la vía urinaria superior. Sí. Sí, se ve, doctor. Ajá. Ok, un momentito. Denme en tres. Muy bien, ahora sí. Ok. Bueno, este es el tema que da más pereza de todos los temas del semestre, pero es importante entenderlo porque ustedes se van a dar cuenta que en urología es como si fuera la plomería del cuerpo, ¿no? Que si hay un punto donde hay una obstrucción, eso va a generar un aumento de la presión, eso va a generar entonces una dilatación de un sitio y obviamente eso se traduce en el cuerpo en un síntoma que va a ser el cólico, por ejemplo, el dolor. Si tú tienes una piedra en el uréter, tienes esa obstrucción en ese punto, eso te va a dilatar desde la piedra para arriba, en ese segmento del uréter, hacia el riñón, o sea, hacia la pelvis renal, hacia los cálices. Todo eso se va a dilatar y esa dilatación la conocemos como hidronefrosis. O sea, que ya no hablamos de hinchado ni dilatado. Eso está bien para explicarle a los pacientes, pero nosotros nos comunicamos con el término hidronefrosis. Hidronefrosis es cuando el riñón solito está dilatado. Cuando tienes el uréter también, entonces sería uretero, ¿verdad? De uréter, uretero hidronefrosis. Yo siempre le hago hincapié de que no me confundan los términos de uretra y uréter. Una cosa es uretra y otra cosa es urétero. Son dos cosas totalmente distintas. Bien, así que ya saben el término hidronefrosis. Entonces, esa hidronefrosis o esa dilatación del sistema es lo que va a producir entonces, eh, gracias a estas vías nerviosas que están alrededor de la cápsula del riñón, la alerta que le da al paciente que es ese síntoma de cólico. Así que ahí está afectada la plomería. Entonces yo tengo que ver cómo libero esa obstrucción poniendo un drenaje, un catéter. Si el paciente no está complicado, puedo tratar de sacar la piedra, etcétera, ¿no? También yo podría tener una obstrucción en la tubería más baja, que sería la uretra. Digamos que el paciente tiene un crecimiento prostático obstructivo y eso le está obstruyendo completamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un globo vesical. ¿Y cómo se va y qué síntomas va a tener el paciente? Va a tener dolor suprapúbico, incapacidad para orinar y va a tener un aumento eh, abdominal a ese nivel, a nivel suprapúbico. Y es lo que nosotros conocemos como globo vesical. Entonces, eh, eh, realmente urología es sencillo desde ese punto de vista, ¿no? Cuando uno ve
todas estas cosas básicas y eso. Ya se complica cuando tenemos que ver a ver cómo hago el diagnóstico, qué tengo que mandar, qué estudio tengo que mandar, cuál es el tratamiento que le voy a dar al paciente, tiene cáncer, cuál es el estadio. Ahí es que se comienza a complicar las cosas. Pero todo esto que yo estoy hablando el día de hoy son cosas sencillas, básicas y son cosas que ustedes tienen que dominar. Y si se dan cuenta, todo el tiempo, todo el tiempo usted está produciendo orina. Todo el tiempo su sangre se está filtrando por el riñón y está produciendo orina. Esa orina necesita un sitio de almacenaje, un sitio donde ella pueda llegar y esperar a que se libere posteriormente. ¿Cuál es ese sitio? La vejiga. Si no tuviéramos la vejiga, andaríamos todo el tiempo, ¿verdad? Mojados, ¿no? Liqueando. Entonces, es muy importante este órgano porque es un órgano que es muy difícil de reemplazar. Es un órgano que, por ejemplo, cuando uno tiene un cáncer de vejiga, si te quitan la vejiga, quedas entonces con una neovejiga. La neovejiga la hacemos con un intestino, por ejemplo, intestino delgado. Pero esa neovejiga ya no va a ser igual que como la vejiga original. Porque es una vejiga que ya no tiene sus nervios, ya no tiene la musculatura especial que es el detrusor. Así que los pacientes cumplen, uno cumple con el paciente para que tenga ese sistema de almacenaje, de almacenamiento, pero él necesita drenarse cada X tiempo porque la vejiga ya no tiene la contractibilidad que tenía su vejiga original. O sea que estos pacientes que tienen cáncer de vejiga y le hacemos cistectomía radical, le tenemos que sacar la vejiga, hacer una vejiga nueva con intestino, el cual desfuncionalizamos y tratamos de hacerle ciertos cortes para darle una forma esférica, como la vejiga original, pero esta vejiga ya no va a tener esa contractibilidad y el paciente va a requerir realizarse cateterismo limpio intermitente. Es decir, que el mismo paciente se tiene que sondear para poder orinar. ¿Ok? Así que esa es la gran importancia que tiene la vejiga, porque esto le cambia dramáticamente el estilo de vida, la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Y hay neovejigas que son heterotópicas y ortotópicas. La ortotópica es la que le acabo de mencionar, que es cuando orto es que está en su lugar, ortotópica es que la neovejiga que hacemos la conectamos a la uretra y el paciente se va a cateterizar. Pero luego tenemos una vejiga heterotópica que es simplemente en casos más avanzados o pacientes que no va a cooperar para sondearse, lo que se hace es que esta vejiga se aboca como si fuera una ileotomía a la piel y el paciente entonces va a orinar directamente a una bolsa. Así que aquí la calidad de vida se afecta mucho más porque ya realmente esta neovejiga no cumple mucho con eso que estamos hablando del almacenamiento, sino que este paciente va a tener como un reservorio, pero que ese reservorio todo el tiempo va a estar liqueando orina hacia el abdomen, hacia afuera. Entonces el paciente va a tener que vivir con una bolsa y eso es muy incómodo, como verán. Entonces, por eso, cada parte del cuerpo tiene su función muy especial, única, que es muy difícil de reemplazar y la vejiga es una. El epitelio que tiene digamos, desde la papila, del cáliz menor, cáliz mayor, pelvis, uréter, vejiga, ¿verdad? Y la uretra está revestido por un epitelio que es el epitelio transicional. Pero hay un 5% que es epitelio escamoso. Estamos hablando de la parte distal de la uretra. O sea que el epitelio que recubre la vía urinaria en casi su totalidad es el epitelio transicional. Este epitelio tiene una propiedad muy importante y es que acompaña muy bien, aquí lo vemos, cómo se ve el microscopio, y tiene unas características muy importantes que acompañan a ese músculo detrusor. Tiene características de ser impermeable. Imagínense un epitelio que todo el tiempo tiene que estar eh, esto,
rodeado de orina, ¿no? O sea que es sumamente importante esa propiedad, que sea resistente a químicos, que tenga la mínima absorción y que sea distensible, manteniendo todas estas características. Esa es una de las cosas más importantes, por eso está en rojo. Porque la vejiga cambia mucho su dimensión. En un momento, usted tiene su vejiga prácticamente en cero y en otro momento tú puedes tener 500 mililitros. Hay gente que puede tener hasta un litro, que no es normal. Lo normal es que tú tengas entre 400 450 mililitros. Entonces, ese cambio también es único en la vejiga. ¿Por qué? Porque ese cambio ella lo hace manteniendo la misma presión gracias al músculo detrusor. Si nosotros tuviéramos, en vez de músculo detrusor, tuviéramos, perdón, músculo liso del detrusor, lo cambiáramos por un músculo esquelético, eh, todos andaríamos con las presiones altas dentro de la vejiga, las presiones altas en la vía urinaria superior, andaríamos con uretero hidronefrosis, porque no es una musculatura apropiada para mantener una presión. La musculatura del detrusor tiene esa característica que tú tienes menos de 40 centímetros de agua cuando tienes 10 cc en la vejiga, tienes menos de 40 centímetros de agua cuando tienes 200, cuando tienes 300, cuando tienes 400, o sea, mantienes todo el tiempo la misma presión, gracias a esas propiedades que tiene la vejiga. Eso es único, por eso es lo que les digo que no es un órgano tan fácilmente reemplazable. Y cuando vamos a orinar, ahí es que aumenta un poco la presión dentro de la vejiga, pero no sobrepasa los 40 centímetros de agua al final. Entonces, aquí vemos el ejemplo que les dije a un paciente con dolor suprapúbico, con aumento, ¿verdad? Del área. Si le hacemos percusión, habría matidez. Esto es un globo vesical, ¿ok? Y esto que vemos acá es un estudio que podemos ver que es una radiografía, un estudio fluoroscópico. Podemos ver aquí la columna, podemos ver aquí las últimas costillas. Esto que está aquí es la vejiga y aunque no me lo crean, esto es el uréter, que está bien dilatado, bien tortuoso. Esto que parece una bola aquí, una esfera, es la pelvis del riñón y estas cosas así son los cálices. O sea que aquí lo que yo estoy viendo es uretero hidronefrosis. Pero para ser exacto, este estudio es un cistograma. En el cistograma nosotros metemos medio de contraste con yodo, que va a pasar entonces cuando hay reflujo. Aquí hay una enfermedad. Aquí hay evidencia de que yo estoy metiendo contraste, estoy metiendo yodo a la vejiga. Ese yodo debería mantenerse dentro de la vejiga y si yo tomo una radiografía debe verse como una esfera. Y aquí lo que está sucediendo es que el contraste está pasando hacia el uréter y hacia el riñón. Eso se llama reflujo vesicureteral. Así que ya sea dos cosas de esto. Aquí hay ureterohidronefrosis y hay reflujo vesicureteral. Entonces ya saben, pues, eh, que el epitelio transicional va desde la papila de los cálices menores, pelvis, uréter, vejiga, uretra, todo eso es epitelio transicional. Y ya el escamoso, entonces ya lo tenemos en la porción distal de la uretra. ¿Cómo dividimos la vía urinaria? La dividimos en vía urinaria superior y vía urinaria inferior. La superior va desde la papila renal hasta la vejiga, específicamente el trígono. O sea que el trígono engloba a los meatos ureterales, ¿verdad? Toda esta porción forma parte de la vía urinaria superior también, aunque estemos hablando de vejiga. Ya el resto, ya todo lo que usted ve aquí señalado, porque esto se ve aquí como sombreado, ¿no? Todo lo demás, la misma vejiga en sí, el cuello, la uretra, ya todo eso sería eh, vía urinaria inferior. Pero vía urinaria superior va desde el trígono para arriba, así de sencillo. Así que ustedes saben que el trígono es la mnemotecnia ahí para recordarse.
Otra cosa importante es que la orina se moviliza por peristalsis, no se moviliza porque usted esté de pie y va para abajo la orina. No, señor. Usted está acostado y usted se levanta a orinar, ¿cierto? Es porque la orina sigue pasándose a la vejiga gracias a unas ondas peristálticas que que hace que el uréter se mueva como una serpiente, así, tiene sus peristalsis parecidas al intestino. Y eso es gracias a un marcapaso en la pelvis renal, que es la que manda las ondas. ¿Ok? Ese es muy importante, ese concepto. Aquí lo que pueden observar entonces es el uréter, cómo atraviesa la musculatura del detrusor y llega hacia el meato ureteral en el trígono. Entonces hay varias capas importantes allí que el uréter debe pasar y que eso ayuda como si fuera un efecto valvular para que la orina no se regrese. Una vez que llega a la vejiga, ya la orina tiene que salir a la uretra cuando uno ya va a orinar. La orina no debería regresarse. Eso no debe ser. Si eso ocurre, eso se llama reflujo vesicoureteral. Y eso ocurre cuando hay una alteración aquí congénita. Aunque esa alteración eh, puede mejorar con el tiempo. De hecho, la gran mayoría de los niños que nacen con este problema se les da un manejo conservador porque pueden tener una mejoría espontánea siempre y cuando el grado de reflujo sea bajo, ¿no? Si ya son grados de reflujo muy severos, entonces es más complicado, como por ejemplo este caso que están viendo aquí, esto es algo que requiere operación. Entonces fíjense que esto es una radiografía donde vemos la columna, vemos las últimas costillas. Y aquí esto es un estudio que se llama cistograma. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo una sondita que de repente no la pueden ver muy bien y a través de esa sonda yo la conecto a una salina con yodo diluido y vamos llenando la vejiga hasta que veamos entonces redondita. Eso es cistograma. Normalmente yo nada más debería ver esta parte. Pero ¿qué sucedió aquí? Que hacia el lado izquierdo del paciente comenzó a refluir el contraste. O sea que él tiene reflujo vesicoureteral izquierdo. Del lado derecho, entonces está normal. ¿Ok? Otro concepto importante es, y esto sería una alteración congénita cuando tenemos un doble sistema ureteral. Podemos tener dobles sistemas ureterales incompletos, que es lo que está ocurriendo aquí. Vean que esto se une como una Y hacia un solo uréter que se conecta a la vejiga. Y aquí tendríamos un caso de un doble sistema ureteral completo. Así que este es doble sistema ureteral completo y este es un doble sistema ureteral incompleto. Hay una ley que siempre se cumple con los dobles sistemas ureterales completos. Y eso lo van a investigar, de cómo se llama esa ley. Pero básicamente lo que ocurre es que, y por eso es una ley, porque siempre va a ocurrir, es que tenemos el riñón y vemos que la parte superior es drenada por un uréter que va a insertarse en una situación más inferior en la vejiga y el polo inferior va a drenar en una situación superior en la vejiga. O sea que la cosa se invierte. El superior drena abajo y el inferior drena arriba. Eso significa que los dobles sistemas ureterales completos se cruzan y eso es una ley. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? En estos casos lo que puede pasar es que uno de los sistemas puede tener problemas de reflujo vesicoureteral y eso puede hacer que con el tiempo el riñón se dañe. Eso puede ocurrir pues que obviamente si tú no le das tratamiento a un paciente con reflujo y pasan los años, ese riñón va perdiendo las nefronas, va produciendo cicatrices renales. Entonces aquí pueden observar que aquí hay reflujo, incluso hay como una especie de ureterocele, hay como un mea-uréter para ser exacto. Ustedes tienen asignado también una charla de reflujo vesicoureteral, pero nosotros siempre en la fisiopatología tenemos que hablar de esto, de los términos de reflujo y el término de hidronefrosis.
Em, la hidronefrosis no lo encuentran ustedes como un capítulo en el libro, sino que la hidronefrosis es algo, es un término básico que tienen que saber y es muy sencillo, ya se los expliqué. Y es una situación que ustedes van a ver en muchas patologías de urología, porque un paciente con piedra puede tener hidronefrosis, un paciente con un tumor puede tener hidronefrosis, un paciente pediátrico con valvas uretrales posteriores puede tener hidronefrosis. O sea que hay muchas patologías del libro que les van a mencionar la palabra hidronefrosis. Entonces, el reflujo vesicoureteral van a ver el tema pues, de la infección de vía urinaria, ¿sí? Cuando uno tiene un bebé con infección de vía urinaria, imagínense un niño de 7 meses que queda hospitalizado por fiebre, infección urinaria, lo más probable, lo más probable es que ese niño pueda tener un problema de reflujo vesicoureteral. Entonces, lo que hacemos primero es un ultrasonido. Con el ultrasonido, yo voy a identificar que hay hidronefrosis. El radiólogo me va a medir el diámetro o la longitud que tiene la pelvis renal. La pelvis renal tiene que tener cierta longitud, cierto diámetro. Si eso está aumentado, ya hay ciertos parámetros de cuál es la longitud que debe tener según la edad. Entonces, si tenemos una dilatación, si tenemos hidronefrosis en un niño tan pequeño con infección urinaria, lo más probable es que tenga reflujo vesicoureteral. Aunque hay otras patologías también. Por ejemplo, está la estenosis de la unión ureteropiélica, que también puede ser frecuente. Entonces, el siguiente paso cuando uno ve estas dilataciones es hacer otros estudios para confirmarlo. Por ejemplo, eh, haríamos entonces un cistograma. Con el cistograma, yo puedo evidenciar entonces si esa dilatación se debe a que está pasando orina hacia arriba. Y qué tal si no hay ninguna alteración de reflujo y hay dilatación, entonces pudiera tratarse de algún problema de estenosis de la unión ureteropiélica, que eso también es un tema que van a revisar. El reflujo, fíjense que eh, miren la incidencia, ¿no? En menores de 1 año, 70%, a los 4 años, 25%, a los 12 años, 15%. Eso es porque a medida que el paciente va madurando, va creciendo, puede haber una mejoría espontánea, ¿ok? Y era lo que les decía entonces que por esa razón nosotros damos chance con manejo conservador para ver si el paciente mejora. Manejo conservador con antibiótico-terapia profiláctica y seguimiento. Importante y pregunta de examen que dominen en la clasificación del reflujo vesicoureteral. Vamos a verlo acá. El grado 1, y acuérdense que esto es el estudio, ¿cómo se llama? A ver si alguien me dice, si están prestando atención, ¿cuál es el estudio que estoy haciendo para reflujo? Es una citografía. Exactamente, un cistograma. Entonces, ¿cómo lo hago? Meto una sonda, meto contraste, lleno la vejiga. Eso le está metiendo presión a la vejiga. ¿Qué es lo que debo ver normalmente? No debo ver nada de estas cosas. Debo ver la vejiga como una esfera y ya. Si yo comienzo a ver que ya vi la esfera, pero de repente comienzo a ver hacia un lado que hay una columna de contraste, como esto, solamente entonces eso significa que es un reflujo grado 1, porque no estoy viendo el sistema pielocalicial. Si ya el contraste llega hasta el sistema pielocalicial como si fuera un PIB, como si fuera un pielograma intravenoso perfecto, entonces ya allí sí hablamos de un reflujo grado 2. Esto es un PIB perfecto no dilatado, si se dan cuenta, esto no está dilatado. Ya cuando comenzamos a ver cierta dilatación, fíjense, en comparación con el 2, entonces ya tenemos un grado 3. Cuando tenemos una mayor dilatación, donde incluso estamos observando que ha cambiado esta superficie de la papila, fíjense que esto aquí es como cóncavo y ahora se pone aquí como convexo, eso ya es grado 4. Así que de esa forma lo distingo. Y cuando ya tenemos
tortuosidad, aquí hay una mayor dilatación con tortuosidad, ya eso es grado 5. Y así distingo el 5 del 4, porque el 5 también vean que hay convexidad. Y este sería el grado mayor. Entonces, el grado 1, grado 2, grado 3, yo le podría dar manejo conservador. El grado 4, generalmente ya estamos más preocupados y podemos hacerle entonces algún tratamiento mínimamente invasivo con una inyección. Hay unas cosas que se inyectan al ureter como para darle cierto efecto valvular. Y en el grado 5 siempre debemos hacer una operación que se llama reimplante ureteral. ¿Ok? Entonces, como les dije, el paciente puede llegar a urgencias con cistitis, con pielonefritis, dolor renal, frecuencia miccional, etcétera. Pero recuerden que son niños pequeñitos, ¿no? Generalmente. Entonces, imagínate un bebé de 6 meses. ¿Cómo tú puedes detectar estas cosas, ¿no? Generalmente, bueno, está irritable, tiene fiebre, tú le palpas, le duele, pero es difícil, ¿no? Obviamente, ellos no te van a decir que les duele. Aquí podemos observar, ¿se acuerdan de la imagen que les puse al principio, ¿no? ¿Cómo se llama este estudio? ¿Quién me dice? Cistograma. Exactamente. ¿Y cómo se llama este estudio que está al lado? Ultrasonido. El ultrasonido. Así es. Entonces, ¿qué parece esto? ¿Qué imagen le recuerda a su infancia? Mickey Como un Mouse. pez. Ah, bueno, Mickey, Mickey Mouse. Mickey Mouse, exactamente. Así que un Mickey Mouse en ultrasonido es hidronefrosis, ¿sí? Yo aquí no puedo decir que hay reflujo. Aquí yo puedo decir que hay hidronefrosis. Cuando yo hago un cistograma, yo confirmo que el problema es un reflujo vesicoureteral. ¿Ok? ¿Cómo se llama este estudio? Cistograma igual. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay reflujo vesicureteral De los dos lados. bilateral, exactamente, bilateral. Estas son imágenes de cistoscopía, donde estamos viendo la vejiga por dentro, estamos viendo el trígono. Normalmente, cuando usted ve el trígono y ve los meatos ureterales, tiene que verse como una rayita nada más, casi que ni se ve aquí en la foto. Pero si usted ve un hueco como más amplio de lo normal, sobre todo este, miren este, eso sabemos, eso no es patognomónico, pero sabemos que ahí va a haber un problema. Y eso puede estar asociado con reflujo, obviamente. Esas son las complicaciones, la nefropatía por el reflujo. Ya esto se los dije. Vean que a medida que vamos aumentando el grado, va disminuyendo esa resolución espontánea. Así que por eso es que en los primeros 3 grados le damos más chance. Tratamiento médico con dosis profiláctica de antibióticos, generalmente se da una dosis en la noche, ¿no? Que pueden ser estos que están acá. Para el grado 4, lo que les dije, una inyección de un copolímero que hace como un efecto valvular. Y cuando es grado 5, hacemos cirugías de reimplante ureteral. Aquí lo que yo estoy tratando de hacer es, haciendo un corte en la musculatura, acostar el uréter aquí en esta superficie y cerrar para que imagínense que el uréter queda como si fuera un emparedado entre el músculo y la mucosa, que es lo que está aquí abombado. De esa forma vamos a lograr que haya un mayor trayecto submucoso del uréter y eso le ayuda para el tema valvular, ¿no? Ya saben lo que es la hidronefrosis, ya saben que puede ser obstructiva, que es lo que uno piensa en la mayoría de las veces, casi siempre es obstructiva, pero cuando es no obstructiva, en el caso que hemos estado hablando, en el reflujo vesicureteral, eso sería un caso no obstructivo de hidronefrosis. Puede ser de un lado, de ambos lados, puede ser solamente el riñón o incluir el uréter, puede ser agudo crónico, congénito adquirido. Y esto sería entonces una pieza patológica de cómo se ve la hidronefrosis en un riñón que prácticamente está atrófico. Miren que prácticamente no tiene parénquima.
Así que esto no es un Mickey Mouse, parece como una flor, pero estamos viendo en el riñón que está dilatado, eso es hidronefrosis y es un ultrasonido. A ver, ¿quién me dice cómo se llama este estudio? Una radiografía, La doctor. radiografía, profe. Pero tiene contraste. Un estudio de contraste. Ajá, estamos viendo los riñones, estamos viendo, ¿cómo se llama? El sistema pielocalicial, los ureteres, la vejiga. Fluoroscopía. ¿Qué estudio era este? Un cistograma. Ajá. ¿Y entonces cuál es este? Mamografía. ¿Cómo? La mamografía. No entiendo el término que está diciendo, pero ¿cómo identificaron que el estudio que les puse previamente era un cistograma, el que les puse cuando estábamos viendo reflujo, y ahora este estudio, ¿por qué no me responden cistograma también? Profe, porque en el otro se ve bien marcada la vejiga y aquí no la veo igual. No sé si Ajá, porque el contraste que se usa en una es yodo y en el otro puede ser diferente. muy buena observación. Siempre es yodo, pero la diferencia es que en el cistograma, ¿qué es lo que hacemos? Metemos sonda y contraste para la vejiga y la llenamos. Por eso que usted ve la vejiga, no es que veas tan, bueno, sí se ve más concentrado, pero realmente lo que tú estás viendo es que la vejiga se ve redondita por la presión que le estás metiendo. ¿Lo ven? Es que eso está súper lleno. Y eso hace que cuando hay reflujo que vaya para arriba. Acá Profe, estamos, una pregunta. ¿ah? Si tengo un paciente que es alérgico al yodo, ¿cómo hago? Generalmente no hay mucho problema con el yodo cuando tú le metes en las mucosas. El problema de la alergia al yodo es cuando lo metes por la vena. Ahí sí eso no lo debes hacer bajo, bueno, hay circunstancias en las que hay que hacerlo y entonces se premedica, ¿no? Pero generalmente se evita y se trata de hacer otro tipo de estudio. Pero imagínense, yo Gracias, profe. cuando voy a hacer una ureteroscopía y tengo que poner un catéter doble J, yo tengo que inyectar yodo para ver todo el sistema y colocarlo. Y eso lo hago en pacientes aunque sea alérgico al yodo, eso no afecta en nada. Igual yo mando a que se premediquen, ¿ok? Ok, entonces el punto. Aquí ven que esto está bien redondito porque le estamos metiendo presión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? No se ve redondito, ¿cierto? No, Paciente ya orinó. O sea que se le hizo el estudio con la vejiga vacía. Ah, mira, nunca antes alguien me había dicho eso. Podría ser que sea un cistograma en una fase donde ya se demostró que el paciente tuvo el reflujo y lo mandé a orinar y tomé una placa y estamos viendo que le queda algo de contraste todavía. Eso podría ser, doctora, muy bien, pero realmente este estudio no es un cistograma, este estudio es el clásico pielograma intravenoso. El pielograma, usted mete el contraste por la vena. Ese contraste tiene que filtrarse por el riñón y hay diferentes fases donde usted va a ver primero el riñón blanquito porque está en la fase nefrográfica y luego cuando al cabo de unos minutos usted va a comenzar a ver cómo el contraste ya comienza a dibujar el sistema pielocalicial, después va a tomar otra placa y va a comenzar a ver el movimiento del contraste por los ureteres y que es una forma que a veces puede ver que hay una parte blanca y hay otras partes que no se ven. Eso no significa que aquí haya un problema, sino que en el momento que yo tomé la foto, la onda peristáltica la tomé acá arriba, pasando contraste acá, pero estaba contraído por este lado y había vaciado. ¿Ok? Eso es lo que significa la onda peristáltica. No es que aquí haya un problema. Entonces, ese contraste sigue descendiendo hasta que llega a la vejiga. Y cuando yo tomo una placa,
en un PIB donde ya yo estoy viendo esta imagen, es que han pasado bastantes minutos, porque es todo, hemos visto todo el tema de cómo llegó el contraste al riñón, cómo se filtró y cómo fue llegando hasta acá. Así que esto es un pielograma intravenoso. Y también lo sé porque la vejiga no está llena, la vejiga es lo que le está llegando de contraste y que hemos esperado. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Aquí, ¿cuál sería entonces el problema? Que estamos viendo que el lado derecho está normal, no hay una dilatación, pero el lado izquierdo sí está dilatado, ¿lo ven? ¿Por qué razón? Porque el lado izquierdo tiene hidronefrosis. ¿Y a qué se debe esa hidronefrosis? Fíjense que el punto de obstrucción sospechoso es este que está aquí. Puede ser la unión ureteropiélica. ¿Ok? Así que tienen que siempre, cuando usted evalúa una radiografía y está viendo un cistograma, usted de repente podría ver el balón de la sonda que se colocó. En esta foto, la que le puse previamente, eh, para que sepan, esto es una mala técnica, porque esto es como que usaron un contraste totalmente puro y eso no se debe hacer. Nosotros usamos los contrastes bien, bien diluidos. Esto está tan puro que no podemos ni siquiera ver el balón de la sonda. Y aquí yo puedo ver el tubito de la sonda, por lo menos en esta parte. Sí, así que, bueno, ustedes igual tienen una charla donde van a mencionar todas estas cosas que yo estoy diciendo. Este estudio es un centelleo renal. Fíjense que aquí no es tanto como que estoy apreciando la anatomía. Aquí yo no veo mucha anatomía, detalles, sino que lo que estoy viendo acá es como algo que está ocurriendo con un marcador y algo que me está dando una idea de cómo está la función y de hecho con esto se cuantifica cuál es la tasa de filtración glomerular. Este es un estudio fisiológico. Y algo importante es que por convención el centelleo, y para que no se le olvide, es como si usted viera el paciente a su espalda, porque yo estoy viendo que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Normalmente cuando usted ve una radiografía, un CAT, una resonancia, siempre este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Estamos claros, cierto? Sí, aquí yo puedo ver incluso algo de la silueta del hígado, aquí veo la silueta renal, y este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Pero cuando veo un centelleo, es al revés. Regreso acá. Cuando yo veo esto, este estudio, es como si yo viera al paciente de frente, ¿verdad? Lo estoy viendo de frente. Esto es izquierdo, esto es derecho. Pero cuando yo veo un centelleo, es como si yo viera al paciente por su espalda. Así que esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Bien, entonces si esto es derecho y esto es izquierdo, ¿cuál sería el lado afectado? Fíjense que esto va así en esta secuencia. Vamos viendo que se va marcando el radiofármaco, el tecnesio, se va concentrando, se va concentrando. Esto no es yodo, esto es un radiofármaco. Recuerden que es un centelleo. Y de repente comienzo a ver que ya comienza como a filtrarse el radiofármaco al sistema pielocalicial, aquí también. Y ya llegó un momento en que fue tan rápido que ya aquí comenzó a lavar en el lado derecho, hasta que ya casi que desapareció el radiofármaco. Posiblemente ya se fue hacia la vejiga. Pero acá en el lado izquierdo, fíjense que se concentró y sigue concentrado y sigue creciendo y sigue acumulándose, es el término, y no termina de vaciar, ¿ves? Que se acumula allí, ¿ok? Entonces, ¿qué lado sería el afectado, el derecho o el izquierdo? El izquierdo, profe. Exactamente, el izquierdo, muy bien. Entonces, es el mismo paciente que tenemos aquí.
él tiene hidronefrosis, ¿verdad? Y ya yo tengo una sospecha por la anatomía como lo estoy viendo de que aquí puede haber un problema, una estenosis de la unión ureteropiélica, y lo confirmo con el centelleo. El centelleo me confirmó que hay una obstrucción en la unión ureteropiélica. ¿Por qué? La tasa de filtración de ambos riñones está bien, algo afectada el lado izquierdo, pero está obstruido el sistema porque a pesar de que se le puso un diurético que se llama furosemida para tratar de acelerar todo esto, esto nunca lavó, se mantuvo allí, lavó muy poco. Entonces, esto quiere decir que a este nivel hay un problema. ¿Cuál sería el siguiente paso en este caso? Yo debo hacerle una tomografía abdominopélvica contrastada para ya prepararlo para la operación, porque ahí ya yo voy a tener más detalle de si hay una arteria que está cruzando, que lo está obstruyendo, que lo está pisando, y en general para hacer un planeamiento quirúrgico. Pero ¿por qué es importante el centelleo? Porque el centelleo me confirmó funcionalmente que el riñón está obstruido y me dijo también que ese riñón, si yo lo opero, lo puedo recuperar. Hay ocasiones en las cuales el centelleo me puede decir que hay una obstrucción, pero que ya no se puede recuperar el riñón, porque el centelleo también me dice el porcentaje de función, y si el porcentaje es menos del 10%, quiere decir que es un riñón que no vale la pena recuperar. Entonces, por eso también es importante el centelleo renal, porque me va a ayudar a decidir si le voy a sacar el riñón al paciente o si le voy a hacer una reconstrucción, que en este caso sería una pieloplastia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Este estudio es una tomografía abdominopélvica. Y aquí yo puedo ver, como les dije, todos los estudios por convención es como si tuvieras al paciente de frente. Entonces aquí yo estoy viendo que esto es derecho y esto es izquierdo. Y aquí de hecho puedo ver el hígado, ¿cierto? Así que ya sé que esto es derecho. Recuerden que el centelleo uno ve al paciente de espalda, en el CAT, al igual que el rayos X, está viendo de frente al paciente. Bien, entonces, si ya yo sé que este es el riñón derecho y este es el izquierdo, ¿qué opinan ustedes sobre cuál de los dos está afectado? ¿Qué lado está afectado? Profe, sería a mi derecha. Perfecto, yo creo que este grupo ha sido el más brillante que he tenido. Porque siempre me dicen que el riñón afectado es el izquierdo, porque como hemos dicho que el contraste y no sé qué, porque obviamente esto es un estudio que está contrastado, ¿cierto? El riñón normalmente no lo veríamos del mismo color que el hueso, ¿verdad? Lo estamos viendo del mismo color porque tiene contraste. Hay una fase siempre primero que nosotros no le ponemos contraste, que es la tomografía abdominal pélvica sin contraste. Entonces yo vería el color del riñón o digamos, la densidad o eh, las unidades Homefield las vería igual que el músculo o que el hígado, digamos. El hígado aquí está cogido en contraste también, obviamente. Entonces esto sería una fase arterial donde estamos viendo que ya o nefrográfica que estamos viendo que el riñón está concentrado con el contraste. Es decir, que todo esto es parénquima. De aquí a acá es parénquima, de aquí a acá es parénquima. Y el seno renal, donde está el sistema pielocalicial, estaría aquí. Recuerden que esto es un corte transversal. Entonces, este riñón se ve atrófico, se ve pequeño, se ve que su parénquima es una chancleta usada. Fíjense que si yo mido de aquí a acá, si acaso hay un par de milímetros. En cambio, si yo mido de aquí hasta acá, eso sería el grosor parenquimatoso, podría ser como 2 centímetros de aquí a acá. Pero en el lado derecho podrían ser 2 milímetros. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta parte? Si yo voy bordeando todo esto, es el sistema pielocalicial que está dilatado. Esta es la pelvis renal, estos son los cálices. Así que este paciente tiene hidronefrosis, pero además es un riñón atrófico.
Así que este riñón le haría, o sea, a este paciente le haría un centelleo y lo más probable es que este riñón va para afuera. Más ejemplos de hidronefrosis. ¿Qué estudio es este? A ver, ¿quién me dice? ¿Es un pielograma intravenoso, un pielograma retrógrado o un cistograma? ¿Qué les parece? Esto es un Mm, pielograma. un Es un pielograma. Ah, Ajá. Aquí estamos bien, podemos ver, miren, fíjense que ahí dice que después de orinar, ¿no? Ok, pero ya sabemos que no fue un cistograma y pueden observar que se ve el sistema pielocalicial del lado izquierdo, pero normal, no está dilatado. Esto, este contraste, este yodo que ven aquí, que se filtró por la vena, si yo tomo una placa más adelante, eso va a desaparecer, porque él va a terminar de lavarse. Pero este ha quedado allí obstruido, ha quedado allí acumulando ese contraste. Eso quiere decir que hay un problema aquí, hay una estrechez aquí. Esto posiblemente hay una codadura del uréter, como que el uréter hace esto y baja. Entonces, esto es una estenosis de la unión ureteropiélica y hay una acodadura aquí, una angulación, que es lo que hace que él no drene bien. Entonces, este paciente le debo hacer un centelleo, verificar la función y si está para repararlo, entonces yo tendría que cortar todo este pedazo de pelvis aquí y agarrar el uréter y espatularlo y implantarlo acá para que quede recto. Eso se llama pieloplastia. Y aquí vemos imágenes de ultrasonido con dilatación, o sea, hidronefrosis. A veces tú ves un Mickey Mouse y a veces ves simplemente algo de dilatación dibujando como si fueran unos corales, ¿no? ¿Qué ocurre si a alguien le ligan un uréter? Esta es la cápsula del riñón. Esas son todas estas causas de hidronefrosis. Recuerden que estas diapositivas estoy pendiente de mandárselas, y se las voy a dar. Cuando tú tienes una piedra, eh, hay diferentes sitios. ¿Se acuerdan lo que les dije de las estrecheces, ¿no? Fisiológicas. La de la unión ureteropiélica, luego está el cruce de los ilíacos y luego está la unión ureterovesical. Dice que esas son las estrecheces que tiene que vencer la piedra para poder salir. Y la más estrecha de todas es esta, la unión ureterovesical. Cuando la piedra está acá, el paciente le da cólico. Si la piedra logra pasar, quizás se mejora un poquito el cólico, pero cuando ella pasa de nuevo por acá, de nuevo da cólico. Y acá peor aún. Aunque estas piedras están tan grandes que realmente esta piedra lo más probable es que se va a quedar acá arriba, ella no va a pasar acá hasta acá. Lo que sucede es que en algunos casos los pacientes pueden pasar una piedra más pequeña y puede con el tiempo la piedra ir creciendo en ese punto y que el paciente no lo note porque la piedra deja pasar algo de orina y entonces la piedra sigue creciendo con el tiempo. Puede que al paciente de vez en cuando le dé alguna molestia, pero el uréter más o menos como que la piedra le da chance para pasar algo de orina, pero va a llegar un momento en que de tanto crecimiento va a obstruir por completo y ahí es que el paciente le va a dar el cólico. Así que por eso hay casos raros, pero los hay, que nos llegan pacientes con piedras de 2 centímetros en el uréter.
Lo normal, lo más frecuente es que cálculos de 5 milímetros, 6 milímetros, cuando están pasando por acá, den cólico porque el diámetro del uréter va de 2 a 4 milímetros. Ok, pero entonces habíamos hablado de qué sucede, porque esto aquí puede ser una obstrucción parcial, donde pasa algo de orina, o también podría ser algo total, ¿sí? También cuando te ligan el uréter, en que te pongan una ligadura porque te están haciendo una esterectomía y no se dan cuenta y lo ligan, ¿no? Lo que ocurre allí es que inicialmente va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular por aumento de las prostaglandinas. Y esto va a ser hasta por las primeras 12 horas. Después de eso, comienza a caer entonces la filtración, comienza a caer la función y comenzamos a perder nefronas. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión que se va a reflejar hacia estas arterias que son bien pequeñitas. Entonces, imagínense que esta arteria es como cuando tú tienes una manguera que estás dando agua, ¿no? Entonces, de repente llego y la piso. ¿Qué ocurre? Detengo el flujo arterial. Entonces, eso hace que las nefronas no reciban lo que necesitan y se vayan atrofiando y vayan muriendo. Y la corteza, obviamente, si tú vas matando nefronas, la corteza se va a ir ¿qué? Adelgazando. Por eso es que veíamos en el CAT cómo se fue adelgazando la corteza, todo el grosor parenquimatoso. Entonces, otra cosa importante, hay pacientes que, eh, estos pacientes siempre que tienen hidronefrosis van a tener cólico, ¿no? Pero entonces hay veces en que el cólico de repente se alivia, mejoró. ¿Por qué puede mejorar si tienes una piedra? Porque puede ser que botaste la piedra, la lograste pasar a la vejiga y ya cuando tú la pasas a la vejiga, en la próxima que tú vayas a orinar, lo más probable es que ya la vas a orinar. O sea que el problema no es orinarla de vejiga afuera, sino de que pase del uréter a la vejiga. Ese es el gran problema. Si ella pasa a la vejiga, para nosotros es un éxito, porque quiere decir que ya el uréter se desobstruyó. Y entonces, eso va a producir que se te quite el cólico. Pero también puede ocurrir que se te mejore el cólico no por algo bueno, sino por algo complicado, que es lo que estamos viendo acá. Este paciente, de tanta obstrucción que tenía y tanto aumento de la presión, llegó un momento en que se reventó el sistema por una parte y comenzó a botar orina, como pueden ver aquí. Esto es contraste y estamos viendo que se está derramando y me está dibujando la silueta del psoas. Ven que aquí está la silueta del psoas, el músculo que es tan importante para nosotros como referencia. Eso es el retroperitoneo. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que hubo una ruptura fornicial, una ruptura de la vía urinaria superior por el aumento de la presión y eso hizo que escapara la orina hacia el retroperitoneo. Y aquí lo estamos evidenciando porque hicimos un pielograma intravenoso. Fíjense que del lado izquierdo se alcanza a ver un poquito allí como que ya se está lavando, pero acá está súper fuerte la densidad aquí y se ve este fenómeno. Entonces, esto no es nada bueno porque esto significa que el paciente va a desarrollar un urinoma si no hago lo que tengo que hacer. En este caso, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, tenemos que derivar la vía urinaria, ya sea haciendo una citocopía con un pirograma retrógrado y colocar un catéter doble J. Y si eso no es posible, le tenemos que poner una nefrostomía, es decir, un tubo que atraviese la espalda, el músculo, el riñón y llegue hasta el cáliz, ¿verdad? Ese tubo que atraviesa se llama nefrostomía. Y de esa forma vamos a drenar, vamos a mantener esto drenado para que deje de liquear orina hacia acá. Si yo no hago eso,
va a seguir botando orina hacia el retroperitoneo y se va a formar un urinoma. Y esos urinomas luego se convierten en abscesos. Y eso es una complicación muy severa. Puede el paciente entrar en una sepsis y morir. Entonces, como les decía, cuando te ligan un uréter, las primeras 12 horas hay como una regulación ahí por las prostaglandinas, pero cuando pasan esas 12 horas comenzamos a perder. A los 3 días de estar ligado, la recuperación promedio, si yo libero o mejoro, es del 75%. O sea que en 3 días ya estás perdiendo un 25%. Si pasan 7 días, perdiste un 50%. Y si pasan 6 semanas, quiere decir que ya perdiste el riñón. Hay estudios, para que sepan, en perros, se hicieron los estudios para ver qué ocurría, cómo se perdía el riñón. Ellos ligaban el uréter y dejaban al perro así, pobre, pobre animal, ¿verdad? Esto, y lo observaban, veían entonces qué ocurría a los 3 días, a la semana, a las 4 semanas, y iban viendo, sacaban el riñón y veían entonces cuáles habían sido los cambios, ¿no? Bien, un término básico importante es el bolsón hidronefrótico. Ya hemos hablado de hidronefrosis, así que ¿a qué le suena un bolsón hidronefrótico? ¿No? Bolsón hidronefrótico me suena como que es una pesadilla, ¿no? Un bolsón, o sea, es lo peor que puedes tener en hidronefrosis, porque ya tu riñón está tan dañado que ya ni siquiera tienes forma ni anatomía. Tú lo que ves es una bolsa oscura cuando haces un ultrasonido. Fíjense que aquí no ves, no logras ver anatomía. Aquí tú ves eh, todo oscuro, todo lleno de orina. Y quizás lo que te pudieras imaginar aquí es que esto pudiera ser un cáliz, esto pudiera ser otro cáliz, este otro cáliz, y que todo esto sea la pelvis, ¿no? Para que ustedes vean como unos tabiques. Bueno, esos tabiques son los que separaban los cálices, digamos. Y casi que aquí tú no ves nada de parénquima prácticamente. Entonces, cuando hay una pérdida total irrecuperable de la función renal por hidronefrosis, se le llama bolsón hidronefrótico. Y tenemos una atrofia del parénquima, que es lo que estamos observando. Una condición especial, una situación especial en las mujeres embarazadas y que es algo esperado, ¿verdad? En el primer trimestre del embarazo hay una relajación muscular ureteral mediada por progesterona y esto puede hacer que haya cierta dilatación, ¿no? Pero el 50% de las mujeres tienen dilatación del sistema colector en el segundo y tercer trimestre del embarazo y más que todo es por la compresión uterina. Entonces, esa dilatación, esa hidronefrosis es del embarazo y eso va a mejorar cuando ya la paciente resuelva el embarazo con el parto o la cesárea, lo que sea. Para que sepan, esto es una placa vieja. Nosotros no hacemos una radiografía de una paciente embarazada, ni siquiera un urocat. Le hacemos es un ultrasonido, porque la idea es no dar radiación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, comentó que ya no se hace ese tipo de estudios con las mujeres embarazadas. En caso tal, ¿qué se haría? Ultrasonido, lo dije. Vale, gracias. También hay unas urotomografías que son con baja radiación o se trata de hacer menos cantidad de cortes, se hacen y también se puede poner ciertas protecciones, pero ya realmente yo nunca lo he tenido que hacer. Yo he tenido pacientes embarazadas y yo lo manejo todo con ultrasonido, incluso hasta el doble J lo hago lo hago no con fluoroscopía, sino por ultrasonido. Bueno, esto para que vean lo fácil, lo sencillo que es la dinámica de la micción. Nosotros estamos la mayor parte del tiempo almacenando, estamos en un fase de llenado.
y en menos veces al día estamos en la fase de vaciado, aunque algunos cuando están más viejos, entonces entran en esta fase más frecuentemente, ¿verdad? Se paran varias veces en la noche, etcétera. Pero la mayor parte del tiempo estamos en fase de llenado o de almacenamiento y esto es un equilibrio. Y para hacerlo bien sencillo, tenemos entonces la vejiga, el detrusor, tenemos el esfínter interno, el esfínter externo, la uretra. Y esto es tan sencillo como la analogía de que es como cuando tú tienes en el cuarto, ¿verdad? La luz prendida o apagada, ¿no? Cuando algo está prendido, está encendido, lo otro está apagado. Si yo estoy almacenando orina, en ese momento yo tengo encendido la contracción muscular, la contracción de los esfínteres, y tengo apagado o relajado el detrusor. ¿Para qué? Para que él almacene. Y cuando estoy en fase de vaciado, entonces está encendido el detrusor porque se está contrayendo y está apagado los esfínteres para poder hacer el vaciamiento. Así que cuando uno está apagado, el otro está encendido y así. Muy sencillo esto. Para que se dé la fase de vaciado, tienes una apertura del esfínter interno, relajación del esfínter externo. Esto hace entonces que caiga la presión dentro de la uretra, una presión ahí negativa, y esto estimula esa contracción del detrusor y aumenta, al contraerse, hay un aumento aquí obviamente de la presión vesical. Así que el ciclo de la micción, y esta línea sería la presión que tiene el detrusor. Vean que la presión del detrusor se mantiene, que era lo que yo les decía, que tú vas llenando la vejiga y fíjate tu presión. Sigue llenando, sigue la presión igual. Llenas, llegaste a los 400 y sigue lo mismo. Cuando ya tú vas a orinar, entonces ahí es que aumenta un poco la presión porque obviamente se está contrayendo el detrusor. Aumenta la presión, estás orinando y terminaste. Y nuevamente entras en la fase de llenado. ¿Ok? Bien. Función de la vejiga, almacenar orina a bajas presiones hasta llegar a la capacidad normal de aproximadamente 450. La evacuación de la orina a presiones menores de 40 centímetros de agua, ¿verdad? O sea que siempre se mantiene la presión por debajo de esto. Pero incluso cuando tiene que aumentar para orinar, ella no sobrepasa este límite de presión de centímetros de agua. Bien, entonces acá, importante, siempre pregunta de examen, la clasificación de vejiga neurogénica, que es esta, la de lápides. Y este es el esquema que utilizamos para simplificar el entendimiento, ¿no?, de esta clasificación. Aquí ustedes ven el sistema nervioso central, esta es la médula, hay vías sensitivas que van hacia el cerebro, hay vías motoras que van del cerebro hacia el centro sacro, hay vías inhibitores del cerebro, ¿ok? Acá tienes el arco reflejo, ahí está la vía sensitiva, motora, y aquí tenemos la vejiga, y acá tenemos el cuello. Hay receptores alfa, y aquí hay receptores muscarínicos, ¿ok? Y esta es la clasificación. Puedes tener parálisis sensitiva, parálisis motora, vejiga neurógena no inhibida, neurógena refleja y vejiga autonómica.
Esta es pregunta de examen, eso se lo tienen que saber. Veamos entonces para que entiendan cómo es el tema de las diferencias, ¿no? Y siempre les recomiendo que tengan, por ejemplo, un ejemplo en mente para poder aprenderlo mejor. Por ejemplo, siempre hablamos de que los pacientes diabéticos tienen un problema de neuropatía, ¿verdad? Así que es un buen ejemplo y, de hecho, de las causas sería una de las más frecuentes, comparando con las otras, obviamente. Y estos pacientes diabéticos lo que tienen es una vejiga neurógena con parálisis sensitiva, ¿verdad? Entonces, ya siempre se van a acordar porque el paciente diabético tiene problemas de neuropatía, problemas en la sensibilidad. Y lo que ocurre aquí es que, fíjense que el diabético va a tener problemas aquí a nivel sensitivo. Fíjense acá también, la vía motora está normal, la vía inhibitoria también. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la vejiga se va a llenar, se va a llenar y se va a llenar y él no va a sentir que se está llenando. O sea que puede llegar a un punto en el que se llene tanto y como no le va a doler, ¿qué va a pasar con esa vejiga? Va a comenzar el paciente a orinar por rebosamiento. Orinar por rebosamiento es como cuando tú agarras un balde y le echas agua y le sigues llenando y como ya no cabe más, él comienza a gotear por rebosamiento. Entonces lo mismo ocurre acá, pero esto se traduce en que el paciente va a estar con incontinencia, va a oler a orina. Estos pacientes diabéticos cuando están muy severos, ellos entran al consultorio y usted les detecta ese olor a orina y están tranquilos, no les duele. Es un globo vesical lo que tienen, pero no les duele porque tienen esta afectación sensitiva. Así que esta de parálisis sensitiva yo creo que es bien fácil para recordar. Doctor, una pregunta. Ajá. En el caso de la parálisis sensitiva, ¿existe la posibilidad que a la persona no tener, o sea, que no orine, que la vejiga, pues, se reviente o algo así? Bueno, no debería ocurrir eso, porque de alguna forma tiene que salir la orina. Esto, acuérdense que también los pacientes pueden tener varias cosas, ¿no? Pues tú puedes tener un paciente diabético que aparte haya tenido un SB y que se le haya afectado las vías inhibitorias, y que aparte el paciente tenga prostatismo, que tenga una obstrucción prostática, ¿ok? Entonces, eh, sí he tenido casos donde la vejiga se ha perforado espontáneamente, quiero que sepan. No es común, pero he tenido casos así. Pero ya estamos hablando de vejigas que tienen problemas muy crónicos y que junto con alguna infección, a veces también hemos tenido casos de pacientes con algún tipo de tumoración y llega un momento en que se puede perforar. Así como les comenté el tema de la vía urinaria superior, cuando tienes una ruptura fornicial, entonces él comienza a liquear y produce un urinoma. Pero la vejiga es mucho más gruesa, o sea que no es nada común, nada frecuente que ocurra. Pero por tu pregunta, sí he tenido casos. En medicina, nada es siempre ni nunca, siempre va a haber casos raros. Le Y pregunto porque yo, en tuve una algunos casos, paciente, ajá, disculpe, yo tuve una paciente una vez que no podía orinar, o sea, ella no es que no podía, sino que en todo el día no había orinado y ujú, decidieron colocarle una sonda para vaciarle la vejiga. ajá, Entonces lograron vaciar 750 mililitros. ujú, Entonces yo dije, ok, eso me parece demasiado y me pregunté si se podía, pues, perforar. Entonces, era una paciente ya mayor. ajá. Sí, pero como te digo, o sea, tienes la uretra, que es una vía, o sea que por allí con la presión que hay dentro de la vejiga, esa presión va a ser mayor en algún momento que la presión intrauretral, ¿verdad? Y eso va a hacer que la orina salga de alguna manera, salga goteando o lo que le llamamos por rebosamiento, lo cual va a impedir que se perforen. Pero ¿qué tal
si tuvieras un tumor o una, ¿cómo te digo? A nivel de la uretra, o agarras la uretra y la colapsas completamente, o tienes una piedra que obstruye completamente. O sea, todas esas cosas pudieran producir que el paciente se perforara hacia adentro. Por supuesto que sí. Pero no es lo más común. Lo más común es que haya siempre un goteo, un rebosamiento que regula esa presión y no permite que eso vaya a ocurrir, pero definitivamente que puede ocurrir. Y otra cosa que lo más común es que cuando uno tiene un globo vesical, lo tenga con dolor, ¿cierto? Y eso hace que tú vayas al cuarto de urgencia y te resuelven antes de que tengas una complicación. Bien, entonces, esta, este ejemplo que es la vejiga con parálisis motora, fíjese que la diferencia es que aquí también va a haber un problema de globo, pero aquí va a ser doloroso, porque el paciente tiene la sensación, por eso le duele. Recuerden que es parálisis motora, o sea, el problema aquí del paciente es que no va a tener esa capacidad de contracción del detrusor. Y vamos a verlo acá. Fíjense que la parte sensitiva está bien, pero la motora es la que está afectada. Entonces, ese paciente se almacena, se llena la vejiga, pero él no tiene la capacidad de contraerla. Y obviamente, como no tiene esa capacidad, eso se lo traducimos en sensibilidad, en dolor. ¿Y esto en qué casos ocurre? En la neuritis herpética, en polio, en disco herniado, lesiones de asta anterior. Así que eh, digamos que podría ser ejemplo para recordar un disco herniado o en general una lesión de asta anterior que afecte la parte motora. Vejiga neurógena no inhibida. Esta es la más sencilla de recordar porque cuando ustedes escuchen no inhibida, se van a acordar del paciente con enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fíjense que todo está bien, excepto que por la enfermedad cerebrovascular se le afectaron las vías inhibitorias al paciente. La vía inhibitoria es la que te ayuda a ti para que ahorita mismo estás en la clase, pero tu vía inhibitoria te está avisando que, oye, la clase está interesante, no me quiero perder nada, así que voy a esperar hasta que el doctor termine para ir a orinar. Entonces, esa vía inhibitoria se afecta en los pacientes con enfermedad cerebrovascular. ¿Y qué ocurre? Obviamente, el paciente le va a dar urgencias urinarias, incontinencia de urgencia. Urgencia es que tú tienes una sensación urgente que tienes que ir corriendo al baño porque sabes que si no lo haces te vas a orinar, se te va a escapar la orina. O sea que en urgencia no estoy hablando de incontinencia. Urgencia es esa sensación urgente de ganas de orinar. Y incontinencia de urgencia es que te dio la urgencia, corriste, no llegaste al baño y te mojaste el pantalón. ¿Ok? Polaquiuria es el aumento de la frecuencia urinaria. Generalmente el límite ahí es 8, ¿no? Si uno tiene 8 más veces durante el día, eso se llama poliaquiuria. Y era lo que les decía, tú puedes tener un paciente diabético que haya tenido un SB, así que la cosa se te puede complicar un poco más en ese caso. Bien, vejiga neurógena refleja. Ocurre al interrumpirse las vías aferentes y eferentes encima de S2, S3 y S4. O sea que en la vejiga neurógena refleja, el arco reflejo está intacto, porque la cosa está ocurriendo por arriba del centro sacro. Entonces, no hay sensibilidad ni acción motora. Hay incontinencia sin urgencia. O sea, estos pacientes tienen escape de orina sin urgencia. O sea, que por eso es que ustedes ven estos pacientes que, lo clásico, ¿verdad? Un avaliado que tuvo una sección medular. Quizás es el mejor ejemplo que se puedan acordar, ¿no? O alguien que se lastimó en un accidente, la columna, quedó parapléjico, ¿ok? Estos pacientes van a tener entonces un nivel de lesión donde el centro sacro esté bien, pero la parte alta va a estar afectada
Y ellos simplemente lo que usted va a ver es que usan pamper. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se están orinando. Ellos no sienten nada. Por eso es que no tienen la sensación de urgencia. Algunos pueden tener también una cosa que se llama disinergismo vésico-esfinteriano. Como les decía, cuando usted va a orinar, en ese momento el esfínter se relaja y la vejiga se contrae, ¿cierto? Imagínese que cuando usted va a orinar ocurriera que la vejiga se contrae y el esfínter se contrae también. ¿Qué pasaría allí? Hay como un problema, como que si uno tiene que estar, un interruptor tiene que estar apagado y el otro prendido, ¿por qué los dos están prendidos? Eso se llama disinergismo vésico-esfinteriano. Y eso ocurre en pacientes con vejiga neurógena refleja. Y esto es lo que les decía. Entonces están viendo que hay una sección medular acá. Vía sensitiva, vía motora, todo está afectado. Esto está intacto, el arco reflejo. Así que simplemente lo que ocurre es eso, que el paciente va a estar orinándose, no tiene síntomas de urgencia. La vejiga neurógena autonómica, fíjense que es diferente. Aquí hay afectación, ¿no? Es en el arco reflejo. Se produce por lesión de las ramas del arco reflejo miccional, la vejiga se torna totalmente flácida y de alta capacidad. El vaciado depende del esfuerzo. Hay una cosa, una maniobra que ellos hacen que es la maniobra de Credé, que es que con las manos o los dedos se aprietan el abdomen bajo para poder entonces contraer la vejiga y vaciar. La distensión crónica produce disminución de la acomodación con aumento de las presiones y esto va a hacer con el tiempo de que el árbol urinario superior se vaya a dañar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces fíjense, miren esta vejiga de alta capacidad flácida. Eso es lo clásico. ¿En qué tipo de vejiga neurógena? Y este que parece un arbolito de Navidad. Este es el paciente de la sección medular, ¿no? Este es el paciente que va a estar orinándose todo el tiempo. Y este es el paciente que necesita hacerse la maniobra de Credé para poder vaciar la vejiga. ¿Ok? Profe, el que se está orinando todo el tiempo es neurogénica hiperactiva, ¿o no? Reflejo. ¿Ok? Y la autonómica es el que tiene la vejiga flácida. Es el que está acá abajo. ¿Lo ven? Sí, doctor. Siempre los objetivos, ¿no? De estos pacientes es buscar la forma de que no huelan a orina, rehabilitación. Algunos hay que entrenarlos para hacerle cateterismo intermitente también. Mantener acomodación vesical por debajo de los 15 centímetros de agua y presiones miccionales menores a 40 centímetros de agua. Evitar el residuo miccional. O sea que lo que les decía, ¿no? Siempre vamos a tener presiones menores a 40 centímetros de agua. Eso es lo que lo espera una persona normal. Pero estos pacientes pueden tener presiones más altas de 40 centímetros de agua. Imagínate que mientras tú estás acomodando orina, tú tengas una presión de 60. Eso no está bien para tu vía urinaria superior. Eso te va a traer consecuencias. Vas a ir perdiendo función renal. Realmente aquí lo que me interesa que sepan es los conceptos básicos y la clasificación de lápides, ¿verdad? No les voy a pedir que interpreten una urodinamia ni que me digan cada
factor, pero sí saber qué es la urodinamia, qué es una uroflujometría. Tampoco les preguntaría yo cuáles son las indicaciones de una urodinamia. Creo que eso es más para un residente. También, esto jamás se los preguntaría. Pero para que tengan una idea, esta es la vejiga, este es el recto, el colon. Entonces, en las urodinamias nosotros metemos, colocamos una bolsa de salina que puede ser con contraste o sin contraste. Cuando es con contraste se llama video urodinamia, porque también metemos un fluoroscopio para tomar unas radiografías. Pero normalmente la urodinamia clásica se hace sin contraste, solamente con salina, y se conecta entonces con una sondita bien delgadita que va a la vejiga, y esa sondita también tiene un sensor de presión y le metemos acá en el ano, en el recto, un otro sensor de presión. Entonces, ese sensor nos da la presión rectal que se traduce en la presión abdominal. Y el sensor que me da la presión dentro de la vejiga me da entonces esa presión vesical. Si yo resto la presión abdominal de la presión vesical, me va a dar entonces la presión del detrusor, que es lo que me interesa más. Y también obtenemos datos de electromiografía, que es la actividad nerviosa. Nos vemos que cuando estamos almacenando, como el esfínter está contraído, está encendido, vemos actividad eléctrica. Pero cuando vamos a orinar, que es este punto, vemos que en ese punto la actividad eléctrica cesa, porque ya estamos en la fase miccional, la fase de relajación del esfínter. Y aquí, por ejemplo, el volumen de llenado, ven cómo se va llenando de una forma bastante perfecta, ¿no? Ven esta línea, se va llenando a cierta velocidad constante, por eso se ve esta línea, es ascendente, hasta 500 mililitros dice aquí, pero fíjense entonces lo que ocurre con la presión del detrusor, que a medida que vamos metiendo líquido, la presión del detrusor se mantiene. Y ya cuando vamos a orinar, entonces ahí aumenta la presión del detrusor en ese momento. Y acá vemos entonces la gráfica de flujo. Obviamente el flujo al principio está en cero porque no hemos orinado, pero cuando ya vamos a orinar, entonces ahí sale la orina. ¿Ok? Eso es una urodinamia. ¿Y para qué usamos la urodinamia? Para resolver todos estos problemas, estas indicaciones, cuando hay pacientes con incontinencia, cuando tenemos pacientes con flujo urinario bajo y no sabemos si es un problema nervioso, cuando hay problemas, digamos, un paciente que tiene una hiperplasia prostática, pero no sabemos si aparte el paciente tiene un problema de vejiga neurogénica, entonces es importante hacerle una urodinamia para estar seguro de que el problema principal del paciente es una obstrucción y no un problema de vejiga neurogénica. Porque imagínense que yo opero un paciente de próstata y resulta que lo que tenía era un problema de vejiga neurogénica. ¿Lo resolví con la cirugía de próstata? No. Así que por eso yo tengo que seleccionar bien los pacientes que voy a operar. Y la uroflujometría es como, digamos, es una sección del estudio urodinámico donde solamente estoy evaluando la velocidad de la micción versus el tiempo. Es decir, que yo mando al paciente a orinar en un aparato que me va a detectar solamente la velocidad. No se le va a introducir ningún sensor en sus partes. ¿Ok? Entonces nos va a dar una idea indirecta de la obstrucción de la cámara de salida o del detrusor hipoactivo. Y el parámetro más importante en la uroflujometría es el pico máximo de velocidad, que nosotros lo llamamos como Qmax. Y la forma normal de la curva de cuando usted orina es una campana. Fíjense que cuando ustedes orinen, escuchen el sonido y vean que ustedes primero aceleran, es como y llegan a un punto máximo de aceleración y luego van a llegar a un punto, o sea, luego van a comenzar a desacelerar. Así que eso es una campana. Fíjense cuando orinan, que ustedes orinan como una campana. Si ustedes no orinan como una campana, si ustedes orinan como que va prolongándose, como que sube, baja,
o como que no aceleraste lo suficiente y te mantuviste como una meseta, como por ejemplo este caso que están viendo acá, esto significa problemas, significa que hay algún tipo de obstrucción, porque no aceleraste como tenías que acelerar. Así que ese criterio, por ejemplo el Qmax que ven aquí, es este punto que ven acá, es la máxima velocidad que usted obtuvo en el estudio. Esa máxima velocidad tiene que estar por arriba de los 10 mililitros por segundo. Si está por abajo de los 10 mililitros por segundo, hay una obstrucción que requiere cirugía, posiblemente. Y normalmente, los pacientes, una persona normal debe tener un Qmax por arriba de 15 mililitros por segundo. Ya estas cosas son más avanzadas, realmente no me interesa mucho menos que interprete un gráfico de urodinamia. Fíjense lo que, por ejemplo, para que vean la urodinamia en un caso que les había comentado, que es la disinergia de trúsor esfinteriana. En los pacientes con vejiga neurógena, ¿de qué tipo? A ver si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? En la vejiga neurógena refleja. ¿Cuál es el que tiene la sección medular? Paciente, ustedes ven aquí em, la presión del detrusor. Fíjense que está ahí normal y de repente entonces cuando va a orinar, aumenta, ¿verdad? Y fíjense lo que ocurre con la electromiografía, que en ese momento, en vez de relajar el esfínter, lo que ocurrió fue que aumentó la actividad eléctrica. ¿Lo ven? Eso tiene que estar, acá ven una urodinamia normal. Fíjense que aquí está la presión del detrusor, aumentó en el momento de orinar, aunque este paciente no está del todo bien porque las presiones están un poco altas. Fíjense que la presión está a 75. Pero el punto aquí es que ven que la electromiografía se mantiene todo el tiempo el esfínter encendido, contraído, y lo normal es que cuando vas a orinar, el esfínter se apagó. Aumentó la presión de la vejiga, del detrusor, y aquí hubo la salida de la orina. Aquí esto es el flujo, lo que ven aquí. Pero fíjense que el flujo es, es, es como más grande, es este, ¿ven? Es este el ejemplo. Fue un flujo bien bajo, bien, tipo meseta. Así que aquí estamos diagnosticando que el paciente tiene un problema obstructivo, porque su flujo, la vejiga le respondió bien, la vejiga está haciendo lo posible para sacar la orina, pero él tiene un problema obstructivo, posiblemente la próstata, y no obtuvo un flujo adecuado. Así que este paciente, lo más probable es que tiene un crecimiento prostático obstructivo y va a requerir una cirugía. ¿Ok? Para eso son los estudios, para confirmar la sospecha, pero nosotros no le mandamos urodinamia a todo el mundo. La urodinamia se manda en caso que tenemos dudas. Yo mando un estudio siempre, sea el estudio que sea medicina, es para confirmar una sospecha o para aclarar una duda. ¿Ok? Cosas básicas, términos básicos. Usted tiene que dominar qué es la incontinencia, si es una incontinencia de esfuerzo, si es de urgencia, el rebosamiento que ya lo hemos hablado, una incontinencia total, refleja, funcional, todo eso tienen que saberlo. Ahí lo van a tener en la diapositiva. Ustedes en la consulta van a ver que yo les menciono a las pacientes femeninas, sobre todo, que vienen por problemas de incontinencia de esfuerzo. Incontinencia de esfuerzo cuando usted hace estornuda, tose y se le escapa la orina, ¿verdad? Esos pacientes se puede afectar se puede haber afectado por la edad, porque tuvieron embarazos, partos, etcétera. Entonces, hay que hacer fortalecimiento del piso pélvico. Entonces, ustedes van a escuchar mucho que yo les digo que tienen que hacer ejercicios de Kegel, ¿ok? Que es la contracción del esfínter. Profe, disculpe, ahí también aplica como, por ejemplo, cuando la paciente salta y también tiene pérdida.
Sí, claro, porque es un esfuerzo también. Cuando es incontinencia por urgencia, es si la paciente sin hacer ningún esfuerzo, le da una sensación urgente de ganas de orinar y no llega al baño y se le escapa. Eso es incontinencia por urgencia. Y también vas a tener pacientes que tienen ambas, que tienen de esfuerzo y tienen de urgencia. Entonces se llama incontinencia urinaria mixta. Listo, pues yo creo que ya estamos bien hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Por mi parte no, profe. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, doctor. Ok, listo. Entonces, damos por terminado la otra semana. Por favor, me recuerdas por chat para mandarte las diapositivas, el folder. Eh, Doctor, y ¿cómo no? ya la otra semana, ¿cuándo es que ustedes ya tienen? En febrero me habían dicho, sí, ¿verdad? A partir Ya. del 3 de febrero. Sí, ok. Entonces que lo que voy a hacer es que voy a dejar la clase de propedéutica para cuando los vean mejor. Y la otra semana adelantamos con otros temas, así que no sea tan dependiente de verlos, pues. Listo, pues. Buenas noches. Buenas Igual, noches. Bueno, Gracias. doctor, tenga buena noche. buenas noches. Buenas noches.